Cuando su criada no apareció, el jefe de la mafia fue él mismo y vio la verdad. Las sombras del atardecer se extendían por el pasillo mientras Luca Duca se paraba frente a la puerta del apartamento de Evelyn. Apretó la mandíbula con fuerza. Su costoso traje le resultaba incómodo mientras la tensión se apoderaba de sus músculos. Algo andaba mal. Evelyn nunca había faltado un solo día al trabajo. No en los 3 años que llevaba como su ama de llaves. En su mundo, los patrones significaban supervivencia. Romperlos significaba problemas. Sus nudillos golpearon la puerta. El sonido hueco resonó en el pasillo vacío. No hubo respuesta. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza, y la puerta se abrió ligeramente con un crujido. No estaba cerrada con llave. La mano de Lucas se movió instintivamente hacia la pistola que llevaba en la funda debajo de la chaqueta. Empujó la puerta para abrirla más y echó un vistazo al apartamento, que estaba en penumbra. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la alfombra desgastada, iluminando los muebles volcados y los cristales rotos. Entonces la vio. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo estás viendo esto hoy. Ahora volvamos a la historia. Evelyn yacía encogida en el suelo como una muñeca rota, con su cabello oscuro esparcido a su alrededor. Su pálida piel estaba marcada por moretones, algunos recientes, rojos y morados en la garganta y la cara. Su uniforme estaba rasgado y tenía sangre seca en la comisura de los labios. «¡Joder!», gruñó Luca, cruzando la habitación con 3 largas zancadas. Se arrodilló a su lado y le tomó el pulso con los dedos. Estaba ahí, constante, pero débil. Se sintió aliviado, pero esa sensación fue rápidamente sustituida por una familiar ira fría. Alguien se había atrevido a tocar lo que era suyo. Aunque solo fuera su criada, estaba bajo su protección. Era un insulto que no podía ignorar. Con delicadeza, deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro detrás de sus hombros. Ella parecía pequeña en sus brazos, frágil de una forma que le oprimía el pecho de forma incómoda. Cuando la levantó, ella emitió un suave gemido de dolor que le hizo apretar los dientes. «Te tengo», murmuró, aunque ella no podía oírlo. Ella apoyó la cabeza contra su pecho mientras él la sacaba del apartamento. Su chofer esperaba con el coche, con el rostro cuidadosamente impasible, cuando Lucas salió con Evelyn inconsciente. «¿Su jefe?» «No», respondió Luca con voz gélida. «A la mansión, llama al doctor Romano y dile que esté allí en 20 minutos». El trayecto transcurrió en silencio, salvo por la respiración superficial de Evelyn. Luca la abrazó con fuerza, estudiando su rostro a la luz de las farolas. Nunca antes la había mirado realmente. Era solo la mujer callada que mantenía su casa en orden, siempre profesional, siempre en segundo plano. Ahora, incluso magullada e inconsciente, había algo llamativo en sus rasgos que no podía ignorar. Cuando llegaron a su mansión, Luca la subió por la gran escalera hasta su propio dormitorio. Las sábanas eran de un blanco inmaculado, lo que hacía que la sangre de su piel pareciera aún más intensa cuando la acostó. Sus manos quedaron manchadas de rojo, y las miró fijamente durante un momento, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer en su interior. «Señor Duca», la voz del doctor Romano llegó desde la puerta. El viejo médico se acercó rápidamente a Evelyn, con su maletín médico en la mano. «¿Qué ha pasado?» «Averígualo», ordenó Luca, acercándose a la ventana. Desde allí, podía ver tanto a Evelyn como los jardines que se extendían debajo. «Cúrela». El médico trabajó metódicamente, comprobando sus signos vitales, limpiando las heridas y documentando las lesiones. Luca permaneció inmóvil, como un centinela sombrío, con la mente ya calculando su venganza. Quienquiera que hubiera hecho esto lo pagaría lentamente, dolorosamente. Un pequeño gemido procedente de la cama llamó su atención. Evelyn se movió ligeramente, parpadeando. Algo se movió en el pecho de Luca, una sensación desconocida que le hizo sentir incómodo. Estaba acostumbrado a no sentir nada, a ser el jefe frío y calculador que gobernaba mediante el miedo y el poder. Pero verla allí tumbada, vulnerable y herida, despertó algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Algo que le hizo cuestionar los muros de hielo que había construido alrededor de su corazón.
El dolor atravesó el cuerpo de Evelyn cuando recuperó la conciencia. Sentía los párpados pesados y las suaves sábanas de seda bajo sus dedos le resultaban extrañas. Esa no era su cama, ese no era su apartamento. El pánico se apoderó de ella cuando abrió los ojos a la fuerza. La habitación se enfocó. Papel pintado ornamentado, lámpara de araña de cristal, muebles antiguos que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en un año. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras intentaba incorporarse, pero el dolor le atravesó el costado, haciéndola jadear. «No te muevas». La voz grave la paralizó en el sitio. Luca Duca estaba de pie en la puerta, con sus anchos hombros llenando el marco. Su impecable traje habitual estaba arrugado y la corbata le colgaba floja alrededor del cuello. Una oscura barba incipiente le ensombrecía la mandíbula, y sus ojos, esos ojos fríos y calculadores, la estudiaban con una intensidad que le ponía la piel de gallina. «¿Dónde estoy?». Su voz sonó ronca, con la garganta irritada. Él cruzó la habitación a zancadas y cogió una copa de cristal de la mesita de noche. «En mi casa». Le acercó el agua a los labios, con la otra mano sosteniéndole la nuca. A pesar de su instinto de rechazarlo, la sed pudo más. Bebió profundamente, tratando de ignorar lo suave que era su tacto. «Te encontré en tu apartamento», dijo él, con voz áspera pero no desagradable. «Estabas inconsciente, golpeada, con la mandíbula apretada. El médico te curó las heridas. Ahora estás a salvo». Los recuerdos de Evelyn volvieron a su mente. La ira de Mark, sus puños, el cristal roto. Se abrazó a sí misma, haciendo una mueca de dolor. «Tengo que irme». No, solo una palabra, pero con el peso de un imperio detrás. «Señor Duca». «Luca», la corrigió, dejando el vaso con precisión controlada. «Y te quedarás aquí hasta que estés seguro de que te has recuperado y estás a salvo». «No necesito tu protección», insistió Evelyn, aunque su cuerpo temblaba. «Puedo cuidar de mí misma». Se le escapó una risa sombría. Era evidente que sus dos ojos recorrían sus heridas, haciéndola sentir expuesta. «Los moretones en tu cuello sugieren lo contrario». La ira se apoderó de ella a través del dolor. «No soy de tu propiedad. Solo soy tu criada. Estás a mi servicio, lo que significa que estás bajo mi protección». Se inclinó hacia ella con una presencia abrumadora. «Tu novio cometió un grave error al tocar lo que es mío». El tono posesivo de su voz le provocó un escalofrío. «Mark no. Mark está siendo castigado». La naturalidad con la que lo dijo la aterrorizó. Sabía de lo que era capaz Luca Duca. Había oído los rumores de otros miembros del personal. «Por favor», susurró ella, «déjame ir a casa. Esta discusión ha terminado». Él se enderezó, ajustándose los puños. «Comerás, descansarás y te recuperarás. Aquí». Horas más tarde, la cena se sirvió en un tenso silencio. Evelyn se sentó apoyada en almohadas, picando de la comida gourmet, mientras Luca la observaba desde un sillón al otro lado de la habitación. Su presencia era sofocante, pero de alguna manera tranquilizadora. Una contradicción que la inquietaba. «Necesitas dormir», dijo finalmente, rompiendo el silencio con su voz. «Estoy bien». No era una sugerencia. Se dirigió al sillón Shah que había junto a su cama y se acomodó en él con una elegancia letal. «Estaré aquí». «No necesito una niñera», protestó ella, pero el cansancio ya la estaba venciendo. Él no respondió, solo la observó desde las sombras. A medida que la habitación se oscurecía, los analgésicos comenzaron a hacer efecto, haciendo que sus párpados se volvieran pesados. Mientras se quedaba dormida, vislumbró su rostro en la penumbra. Algo había cambiado en su expresión, una grieta en esa armadura impenetrable que siempre llevaba. Un destello de algo casi humano mientras sus ojos se posaban en sus moretones. Entonces la oscuridad se apoderó de ella, dejándola con la inquietante certeza de que ahora estaba atrapada en el mundo de Luca Duca, quisiera o no. La luz del sol matutino se filtraba a través de las pesadas cortinas, proyectando largas sombras en el lujoso dormitorio. Evelyn se sentó rígida contra el cabecero,
mirando fijamente el elaborado desayuno que había en la bandeja de plata frente a ella. Pasteles recién hechos, frutas y una tortilla humeante llenaban el aire con aromas tentadores. Pero ella lo apartó. Luca estaba de pie al pie de la cama, con los hombros tensos bajo su traje a medida. Come. No tengo hambre. Levantó la barbilla a pesar de que su estómago se retorcía de vacío. No has comido nada desde ayer. Su voz tenía ese tono autoritario que ella le había oído usar con sus hombres. El médico dijo, necesitas recuperar fuerzas. No necesito que me cuides. Los dedos de Evelyn se retorcieron entre las sábanas de seda. No soy un caso de caridad que tú tengas que arreglar. Luca apretó la mandíbula, se acercó y su presencia llenó la habitación como una tormenta que se avecina. No se trata de caridad, ahora estás bajo mi protección. ¿Tu protección? Se le escapó una risa amarga. Nunca la pedí, solo soy tu criada, ¿recuerdas? Una criada que apareció en mi puerta hace 3 meses con referencias perfectas y habilidades impecables. Sus ojos oscuros se entrecerraron. Demasiado perfecta, quizás. El calor le subió por el cuello. ¿Qué estás insinuando? Come la maldita comida, Evelyn. Empujó la bandeja hacia ella. Deja de actuar con tanta soberbia. Algo se rompió dentro de ella. ¿Orgullosa? ¿Crees que se trata de orgullo? Apartó la bandeja, haciendo que se volcara un vaso de zumo de naranja. Luca lo cogió antes de que se derramara. No sabes nada sobre mí ni sobre mi vida. Entonces ilumíname. Su voz bajó peligrosamente. Dime por qué estás tan decidida a rechazar ayuda cuando es evidente que la necesitas. A Evelyn le temblaban las manos. El peso de sus secretos le oprimía el pecho, amenazando con asfixiarla. Porque me he pasado toda la vida huyendo de hombres como tú. Hombres que creen que pueden controlar todo y a todos los que les rodean. Hombres como yo. Él arqueó una ceja. No sabes qué tipo de hombre soy. Oh, sí que lo sé. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Crecí viendo a hombres como tú destruir todo lo que tocaban. Mi hermano. Se contuvo, pero ya era demasiado tarde. Lucas se quedó muy quieto. ¿Tu hermano? La tensión en la habitación se intensificó. Evelyn cerró los ojos, sabiendo que ya no podía retractarse. Cuando los volvió a abrir, Luca la miraba con atención depredadora. ¿Quién eres realmente?, exigió. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Las mentiras cuidadosamente construidas durante los últimos 3 meses se desmoronaron a su alrededor. Mi nombre no es solo Evelyn. Ella lo miró fijamente a los ojos. Es Evelyn Rossi. Dominic Rossi es mi hermano. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Luca no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Reconocimiento, incredulidad y algo más oscuro. El nombre Rossi colgaba entre ellos como un arma cargada. Ella observó cómo la comprensión se reflejaba en su rostro. Todo este tiempo había estado albergando a la hermana de su mayor enemigo. La mujer a la que había protegido, cuyas heridas había curado, era la heredera de la familia rival que llevaba años intentando destruir su imperio. Luca agarró el pie de la cama con las manos, poniéndose blancos los nudillos. El hombre peligroso que le había mostrado una amabilidad inesperada, ahora la miraba como si fuera una revelación y una amenaza a la vez. En ese momento, la dinámica que habían construido con tanto cuidado se hizo añicos, sustituida por algo mucho más complicado y peligroso. Los pasos de Luca resonaban en el suelo de mármol mientras recorría el dormitorio de un lado a otro. Sus dedos se flexionaron, delatando la tensión que recorría su cuerpo. Cuéntame todo. Evelyn se abrazó a sí misma, sintiendo cómo le dolían los moretones con el movimiento. ¿Qué hay que contar? Estoy seguro de que sabes todo sobre la familia Rossi. Quiero oírlo de ti. Su voz era peligrosamente suave. ¿Por qué viniste aquí? ¿Para espiarme? Se le escapó una risa amarga. Espiarte. Vine aquí para limpiar tu casa, nada más. Ella se encontró con su intensa mirada. Quería el trabajo más aburrido y normal que pudiera encontrar, algo lejos del dinero manchado de sangre y los juegos de poder. Luca dejó de caminar, estudiando su rostro en busca de cualquier signo de engaño.
¿Esperas que crea que la hermana de Dominic Rossi eligió convertirse en criada? Elegí la libertad, espetó Evelyn. ¿Sabes lo que es crecer en ese mundo? ¿Ver cómo tu hermano se convierte en alguien a quien no reconoces? Su voz se quebró. La violencia, el miedo constante. No podía soportarlo más. Algo cambió en la expresión de Luca. Me acerqué. Su presencia era amenazante y extrañamente reconfortante a la vez. ¿Y tu exnovio, el que te hizo esto? Solo otro error. Evelyn se tocó la mejilla magullada. Pensé que salir con alguien normal me ayudaría a escapar. Resulta que los hombres normales pueden ser tan crueles como los mafiosos. Luca apretó la mandíbula. No volverá a tocarte. No. Evelyn levantó la mano. No necesito que otro hombre poderoso me haga promesas. No es una promesa, Evelyn. Es un hecho. Se sentó en el borde de la cama, tan cerca que ella podía oler su costosa colonia. Pero tienes que entender algo. Ahora que sé quién eres, no puedes simplemente marcharte. El miedo se apoderó de ella. ¿Qué significa eso? Significa que eres valiosa. Sus ojos se clavaron en los de ella. Tu hermano quemaría esta ciudad hasta los cimientos para recuperarte, lo que significa que necesitas protección. Mi protección. No seré un peón en tu guerra con mi hermano. No. Luca asintió sorprendiéndola. Estarás bajo mi cuidado. Hay una diferencia. La dulzura de su tono le hizo saltar el corazón. Lo vio levantarse y acercarse a la ventana, donde la luz de la mañana proyectaba sombras sobre sus rasgos afilados. A pesar de todo, no podía negar la atracción que sentía por él. Tu hermano y yo hemos sido enemigos durante años, continuó Luca. Pero ahora mismo, mi prioridad es mantenerte a salvo. ¿Por qué? Susurró Evelyn. ¿Por qué me protegerías si te mentí? Luca se volvió con una expresión indescifrable. Porque huiste de esa vida por una razón, y porque él se detuvo, algo vulnerable brilló en sus ojos antes de desaparecer. Porque ahora eres mía, mi empleada, mi responsabilidad. La posesividad en su voz debería haberla asustado. En cambio, le provocó una sensación de calidez que se extendió por su pecho. Ella observó cómo sacaba su teléfono y daba órdenes para aumentar la seguridad alrededor de la mansión. Sus hombres llegaron poco después, entrando en la habitación con precisión militar. Luca les dio órdenes con autoridad natural, esbozando nuevos protocolos de protección. Pero Evelyn notó algo más. La forma en que su mirada la buscaba constantemente, comprobando que estuviera bien, asegurándose de que ella estuviera cómoda con cada decisión. El hombre peligroso que había descubierto su identidad le estaba mostrando un lado diferente de sí mismo. No más suave, exactamente, sino más humano. Cuando hablaba de su seguridad, su voz transmitía un peso que iba más allá del deber o la estrategia. Evelyn se encontró estudiándolo, fijándose en detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sus hombros soportaban el peso de su imperio, la sutil delicadeza de sus manos cuando gesticulaba, el destello de preocupación en sus ojos cuando uno de sus hombres mencionaba una posible amenaza. La química entre ellos era innegable, a pesar de su complicada situación. Cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire parecía espesarse. Se preguntó si él también lo sentía. Esa peligrosa atracción que se estaba creando entre captor y cautiva, protector y protegida. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la mansión mientras Evelyn alisaba el vestido que le habían prestado. Sus moretones se habían desvanecido hasta convertirse en un dolor sordo, pero su orgullo seguía tan fuerte como siempre. Observó a Luca ajustarse la corbata en el espejo del pasillo, con movimientos precisos y controlados. Deberías estar descansando, dijo sin volverse. Ya he descansado lo suficiente. Evelyn enderezó una pila de papeles en la mesa consola cercana. No soy de cristal. El reflejo de Luca le llamó la atención. No, estás hecha de algo mucho más fuerte. Su voz tenía un tono de admiración que le oprimía el pecho. El ruido de los coches que llegaban al exterior rompió el momento. Los subordinados de Luca esperaban el servicio eficiente de siempre, y Evelyn se negaba a esconderse arriba como si fuera una inválida. Se dirigió a la cocina, sintiendo que sus dos ojos la seguían.
Evelyn, su tono era una advertencia. Solo voy a ayudar a María con los refrescos. Ella siguió caminando, con la barbilla levantada. A menos que pienses ordenarme que no lo haga. Se le escapó una risita. ¿Me harías caso si lo hiciera? Ya sabes la respuesta a eso. Cuando comenzó la reunión en el estudio de Luca, Evelyn ayudó a servir bebidas y aperitivos ligeros. Cada vez que entraba en la sala, sentía la mirada de Luca siguiendo sus movimientos. Incluso cuando estaba absorto en la conversación sobre disputas territoriales y márgenes de beneficio, parecía muy consciente de su presencia. Los subjefes también lo notaron. Ella captó sus miradas inquisitivas, la forma en que estudiaban la dinámica entre su jefe y su supuesta criada. Uno de ellos, un hombre mayor con cabello plateado, la observaba con especial interés hasta que la mirada penetrante de Luca lo hizo apartar la vista. A lo largo de la noche, sus caminos se cruzaron en las puertas y los pasillos. Cada vez, el aire parecía crepitar con una tensión tácita. Cuando Evelyn se estiró para coger un vaso vacío, él contuvo el aliento. Cuando Luca se movió detrás de ella para acceder a un armario, su mano rozó la parte baja de su espalda, enviando una descarga eléctrica a través de su columna vertebral. La reunión se prolongó durante horas. Los negocios se llevaron a cabo en tonos susurrados y silencios significativos. Evelyn se mantuvo ocupada, pero no podía ignorar lo natural que le resultaba moverse por el mundo de Luca, cómo su presencia la inquietaba y la tranquilizaba a la vez. Finalmente, el último coche se alejó en la noche. Evelyn encontró a Luca en la cocina, con la corbata aflojada y la chaqueta quitada. Estaba de pie junto a la encimera, intentando prepararse un sándwich sencillo. «Déjame ayudarte», le dijo ella, acercándose a él. «Ya has hecho suficiente esta noche». Pero él no la detuvo cuando ella cogió el cuchillo de pan. Trabajaron en un cómodo silencio, con la cálida iluminación de la cocina creando un ambiente íntimo. Lucas se había remangado las mangas, dejando al descubierto unos fuertes antebrazos marcados con sutiles cicatrices. Evelyn intentó no mirarlos fijamente, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia sus manos, recordando cómo se sentían al llevarla a un lugar seguro días atrás. «Tus subjefes tienen preguntas», dijo ella, cortando tomates. «Deja que pregunten». Su hombro rozó el de ella cuando él se estiró para coger la sal. «Lo que pasa en mi casa es asunto mío». «¿Eso es lo que soy?» «Tu asunto». Antes de que él pudiera responder, ambos alcanzaron el mismo cuchillo. Sus dedos se tocaron y el mundo dejó de girar. La electricidad surgió entre ellos, haciendo que a Evelyn se le cortara la respiración. Levantó la vista y encontró los ojos de Luca oscuros por el deseo, su rostro a pocos centímetros del suyo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La cocina se llenó con el sonido de su respiración, el aire cargado de posibilidades. La mirada de Luca se posó en sus labios y Evelyn sintió que se inclinaba hacia él. Entonces, como si se rompiera un hechizo, Luca se apartó. Agarró el borde de la encimera, con los nudillos blancos. «Deberías descansar», dijo con rudeza. «Ha sido un día largo». Pero, aunque creó distancia entre ellos, el deseo seguía siendo palpable. Flotaba en el aire como humo, imposible de ignorar y aún más difícil de olvidar. El tic-tac constante del reloj de pie resonaba en el estudio mientras Evelyn se acurrucaba en el sillón de cuero, perdiéndose en las páginas de un viejo libro que había encontrado en las estanterías de Luca. La cálida luz de la lámpara creaba una acogedora burbuja a su alrededor, un escape temporal del peligroso mundo más allá de esas paredes. Sus dedos recorrieron el lomo desgastado, saboreando el momento de paz. La puerta del estudio se abrió con un suave clic. Evelyn no necesitó levantar la vista para saber que era Luca. Su presencia llenaba cualquier habitación en la que entraba como una tormenta que se avecinaba desde el horizonte. Sus pasos eran pesados, lastrados por la oscuridad que le había traído el día. Cuando finalmente levantó la vista, lo encontró mirándola, con la corbata aflojada y la chaqueta quitada. Las sombras jugaban en su rostro, resaltando la tensión de su mandíbula. Había algo diferente en él esa noche. Una grieta en su armadura, normalmente impenetrable. «Deberías estar durmiendo», dijo,
con la voz ronca por el cansancio. Tú también. Evelyn marcó la página y dejó el libro a un lado. Ha sido un día duro. Luca se acercó y el corazón de Evelyn se aceleró. Se detuvo delante de su silla, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su costosa colonia mezclada con algo más oscuro. Whisky, tal vez. Sus ojos buscaron el rostro de ella, suavizándose en los bordes. Todos los días de esta vida son duros, murmuró, pero algunas cosas los hacen soportables. Un mechón de pelo había caído sobre el rostro de Evelyn y, antes de que pudiera apartarlo, la mano de Luca ya estaba allí. Su tacto fue sorprendentemente suave mientras le colocaba el pelo detrás de la oreja, con los dedos posados sobre su piel. La ternura del gesto le robó el aliento. El tiempo pareció ralentizarse, atrapado en el ámbar de ese momento. Evelyn sabía que debía apartarse, mantener la cuidadosa distancia que habían estado bailando, pero su cuerpo la traicionó, inclinándose hacia su tacto como una flor que busca la luz del sol. Los ojos de Luca se oscurecieron y su mano se deslizó para acariciar su mejilla. «Dime que pare», susurró, rozándole el labio inferior con el pulgar. El corazón de Evelyn latía con fuerza en su pecho. Debería decirle que se detuviera. Debería recordar quién era él, qué era él. Pero las palabras no le salían. En cambio, se encontró levantándose de la silla, atraída hacia él como si la gravedad lo exigiera. Su otra mano encontró su cintura y la acercó más a él. El calor de su cuerpo se filtró a través de su fino vestido, mareándola de deseo. El aliento de Luca le acarició la cara cuando se inclinó hacia ella, dándole una última oportunidad para retirarse. Ella no la aprovechó. Sus labios se encontraron en un beso que comenzó suave, pero que rápidamente se convirtió en algo feroz y desesperado. Luca besaba como un hombre hambriento, apretando su cintura con fuerza, como si temiera que ella desapareciera. Las manos de Evelyn encontraron su pecho, sintiendo su corazón acelerado bajo sus palmas. El beso se intensificó y Evelyn saboreó el whisky en su lengua, sintió la violencia apenas contenida en su tacto. Esto era peligroso, más peligroso que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado antes. Porque esto no era solo deseo, era rendirse a algo que podía destruirlos a ambos. Ese pensamiento le hizo volver a la realidad. Evelyn rompió el beso y empujó su pecho. Se quedaron allí, ambos respirando con dificultad, todavía envueltos en los brazos del otro. «Esto no puede volver a pasar», logró decir, con la voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Los labios de Luca se curvaron en esa peligrosa sonrisa que ella ya conocía bien. Su agarre en su cintura se tensó posesivamente, enviando escalofríos por su espina dorsal. «No hagas promesas que no puedes cumplir». El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión cuando el elegante coche negro de Marco Santoro entró en la rotonda de la entrada. Luca observaba desde su estudio, apretando imperceptiblemente la mandíbula, mientras su mejor amigo y mano derecha salía del vehículo. Hoy había algo diferente. El aire parecía cargado de una tensión desconocida. Evelyn estaba arreglando flores frescas en el vestíbulo, con movimientos elegantes a pesar de sus heridas en proceso de curación. Cuando Marco entró, sus pasos vacilaron por un momento. Sus ojos oscuros se detuvieron en su figura más tiempo del necesario, bebiendo cada detalle de su presencia. «Marco», llamó Luca, con una sutil advertencia en su voz que pocos notarían. «En mi estudio». Pero Marco se tomó su tiempo y se acercó primero a Evelyn. «Ha pasado mucho tiempo», dijo en voz baja, mostrando todo su encanto. «No esperaba encontrarte aquí, de todos los lugares». Las manos de Evelyn temblaron ligeramente mientras arreglaba un lirio. «Señor Santoro», respondió formalmente, manteniendo la mirada baja. Luca observó la escena desde la puerta, fijándose en cómo se tensaban los hombros de Evelyn, cómo parecía encogerse. Sus dedos tamborileaban contra el marco de la puerta, un ritmo silencioso de creciente irritación. «La reunión, Marco», le recordó Luca, con un tono que no admitía réplica. En el estudio, Marco se sentó en su silla habitual, pero su habitual actitud relajada había sido sustituida por algo más inquieto. Mientras discutían disputas territoriales y pagos de protección,
Su atención se desviaba constantemente hacia la puerta, como si esperara que Evelyn pasara por allí. Los Gambino están tentando a la suerte en el lado este, decía Marco. Pero Luca apenas le escuchaba. Estaba demasiado concentrado en cómo se iluminaban los ojos de Marco cuando Evelyn entró con el café. La forma en que el lenguaje corporal de su amigo cambiaba por completo en su presencia. Gracias, Bella, dijo Marco con voz melosa. El familiar término cariñoso hizo que la sangre de Luca hirviera. Evelyn prácticamente salió corriendo de la habitación con las mejillas sonrojadas. En cuanto se cerró la puerta tras ella, la tensión entre los dos hombres se hizo palpable. «Hoy estás distraído», observó Luca, midiendo cuidadosamente sus palabras. La sonrisa de Marco no llegaba a sus ojos. «Solo me sorprende verla aquí. Lo último que supe es que había dejado esa vida por completo. Ahora está bajo mi protección». «¿Tu protección?». La risa de Marco tenía un tono amargo. «¿Así es como lo llamamos?». Luca dejó su café con deliberada lentitud. «Elige tus próximas palabras con cuidado, viejo amigo. Solo digo que la conozco mejor de lo que tú crees». Marco se recostó en su asiento, con una postura desafiante. Ella no está hecha para esta vida. Ya huyó de ella una vez. La reunión concluyó poco después, sin que ninguno de los dos hombres se mirara a los ojos. Cuando el coche de Marco desapareció por el camino de entrada, Luca encontró a Evelyn en la cocina, con las manos agarradas al borde de la encimera. «¿Cuánto tiempo?», preguntó sin preámbulos. Evelyn no fingió no entender. «Hace 2 años. Duró 6 meses. ¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque ya no importa». Finalmente se volvió hacia él, con la barbilla levantada desafiante. Terminó porque quería salir de esta vida, de todo ello. La violencia, los secretos, el estar constantemente mirando por encima del hombro. Luca se acercó, acorralándola contra la encimera. «Y ahora, la risa de Evelyn era temblorosa. «Ahora estoy de vuelta donde empecé, ¿no? Atrapada en un mundo del que intenté escapar, con hombres que creen que pueden poseerme». Las palabras dolieron más de lo que Luca quería admitir. Sus manos agarraron la encimera a ambos lados de ella, enjaulándola. «¿Es eso lo que crees que es esto? Posesión, ¿verdad?». Sus ojos buscaron los de él. «Me mantienes aquí, protegida en tu jaula de oro». «¿En qué se diferencia eso de lo que huí?». La celosía se agitó en las entrañas de Luca, no solo por la idea de ella con Marco, sino por la idea de que pudiera huir de nuevo, de que pudiera elegir la libertad por encima de lo que fuera que se estaba convirtiendo, lo que había entre ellos. Por primera vez en años, sintió que su legendario control se le escapaba de las manos como arena. El estudio crepitaba de tensión, mientras los hombres de Luca entraban uno por uno. Sus rostros estaban sombríos, los hombros erguidos para la batalla. Luca se quedó junto a la ventana, con su reflejo duro e implacable en el cristal. Detrás de él, un sobre de Manila yacía abierto sobre su escritorio de caoba, con su contenido anunciando problemas en blanco y negro. Evelyn se quedó en la puerta, dividida entre el deseo de saber y el miedo a lo que pudiera descubrir. El nombre de su hermano había resonado antes por los pasillos, llevado por susurros y miradas preocupadas. Ella conocía ese sonido, la calma antes de la tormenta. «Cierra la puerta», ordenó Luca sin volverse. Su voz era acero envuelto en seda. Mientras sus secuaces tomaban asiento, sus ojos iban de Luca a Evelyn. Ella sintió el peso de su evaluación, la hermana de su enemigo, ahora bajo la protección de su jefe. Algunos asintieron respetuosamente, otros apenas ocultaron sus sospechas. «Dominic Rossi», comenzó Luca, finalmente mirando a la sala, «está moviendo armas por nuestro territorio. Está construyendo un arsenal». Sus dedos recorrieron el borde de su escritorio, aparentemente con indiferencia. «Cree que no nos daremos cuenta. Cree que estamos ciegos». El corazón de Evelyn se encogió. Este era el hermano que ella conocía. Siempre presionando, siempre poniendo a prueba los límites. Se abrazó a sí misma, tratando de hacerse más pequeña contra la pared. Uno de los capos más antiguos carraspeó.
Podríamos enviarle un mensaje, algo permanente. No. La respuesta de Luca fue inmediata. Sus ojos se posaron en Evelyn antes de volver a sus hombres. Observamos, esperamos. Cuando haga su movimiento, estaremos preparados. La reunión continuó. Las estrategias se formaban como líneas de batalla en un mapa. Evelyn escuchó mientras discutían los puntos de vigilancia, las rotaciones de guardias, los planes de contingencia. Cada palabra era otro peso sobre sus hombros. Estos hombres, los enemigos de su hermano, eran ahora sus protectores. «Duplicad la guardia en el almacén», ordenó Luca. «Y quiero tener vigilados a todos los lugartenientes de Rossi. Si tan solo estornudan, quiero saberlo». Los hombres asintieron, su lealtad a Luca evidente en cada movimiento. Pero había algo más en sus expresiones cuando lo miraban, tal vez preocupación. Su jefe era diferente ahora, cambiado por la mujer que permanecía en silencio entre ellos. A medida que avanzaba la reunión, Evelyn captó fragmentos de los planes de su hermano. Armas, arsenales en edificios abandonados, reuniones secretas con familias rivales. Cada detalle era otra grieta en su corazón. El hermano que una vez la había protegido era ahora la amenaza contra la que planeaban actuar. Uno a uno los hombres salieron, con sus misiones claras. Luca permaneció junto a su escritorio, su presencia llenando la habitación como humo. Sus ojos se encontraron con los de Evelyn, y por un momento la máscara se deslizó. Ella vio el conflicto allí, la necesidad de proteger a su familia en conflicto con su deseo de protegerla a ella. Se dispuso a marcharse, con pasos mesurados y controlados. En la puerta, se detuvo y la miró. El aire entre ellos vibraba con palabras no dichas. Ella ya no era solo su criada, ni siquiera la hermana de su enemigo. Se había convertido en algo completamente diferente. Algo que hacía dudar al hombre más poderoso de la ciudad. Sus miradas se cruzaron, una conversación silenciosa en las sombras crecientes. La mano de Luca se tensó en el marco de la puerta, con los nudillos blancos por el esfuerzo. El momento se alargó, cargado de posibilidades que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Las sombras del atardecer se extendían por el estudio de Luca mientras Evelyn caminaba de un lado a otro, pasando los dedos por los lomos de los libros encuadernados en cuero. Últimamente, la mansión le parecía más pequeña, con cada rincón embrujado por su presencia. Incluso ahora, sola, podía sentir el fantasma de su tacto desde su encuentro anterior en el pasillo. Un breve roce de hombros que le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Sacó un libro al azar de la estantería, necesitando algo con lo que ocupar sus manos. El peso del libro la ancló, pero no pudo calmar sus pensamientos acelerados. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. La forma en que dominaba una habitación, la suavidad de su tacto cuando le revisaba los moretones que se estaban curando, el fuego en sus ojos cuando la miraba. ¿Sigues escondida en mi estudio? Su voz la hizo sobresaltarse. El libro se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un ruido sordo. Luca estaba de pie en la puerta, sin la chaqueta del traje y con las mangas remangadas, dejando al descubierto sus antebrazos tatuados. Parecía peligroso y hermoso, como un depredador en reposo. «No me estoy escondiendo», dijo Evelyn, agachándose para recoger el libro. «Estoy leyendo. El libro está al revés». Su sonrisa burlona era exasperante. Ella lo dejó de golpe en la estantería. «Está bien, te estoy evitando. ¿Y cómo te está yendo?» Él se acercó y el aire se volvió más denso. «Perfectamente bien hasta ahora». Ella retrocedió, chocando con su escritorio. «Escritorio. No». «¿No qué?» Dio otro paso hacia ella. «No te fijes en cómo me miras cuando crees que no te veo. No sientas cómo tiemblas cuando estoy cerca. Para». Su voz temblaba. «Esto no es un juego». «No», él asintió. «No lo es». Sus manos se posaron sobre el escritorio a ambos lados de ella, encerrándola. «Juegos de los que puedo alejarme». Evelyn empujó su pecho, pero él no se movió. «Eres igual que todos los demás. Crees que puedes controlarme, poseerme. No soy como ellos». Sus palabras fueron duras, airadas.
Protejo lo que es mío, no soy tuya. Ella empujó con más fuerza esta vez. No soy un premio que ganar en tu guerra con mi hermano. Los ojos de Luca se oscurecieron. ¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Un juego de poder? ¿No lo es? Ella levantó la barbilla, desafiante. El gran Luca Duca manteniendo a la hermana de su enemigo como mascota. Su mano se disparó, agarrándole la mandíbula. No con suficiente fuerza como para hacerle daño, pero sí lo suficiente como para mantenerla en su sitio. ¿Crees que yo quiero esto? ¿Que planeé sentir esto por ti? Suéltame. Pero ella no se resistió. Estás huyendo, la acusó él. No de mí, de lo que sientes. No sabes lo que siento, ¿verdad? Su pulgar le rozó el labio inferior. Tu pulso se acelera. Tus pupilas se dilatan. Te inclinas hacia mi tacto incluso cuando me dices que pare. Ella se apartó de él bruscamente, esquivando su brazo. Estás delirando. En dos zancadas, la atrapó, la hizo girar y la inmovilizó contra la pared, con su cuerpo presionado contra el de ella, sus músculos duros y su fuerza apenas contenida. ¿Lo estoy? Entonces, ¿por qué no te has ido? La puerta está ahí. No te lo impido. Porque ella vaciló, perdida en la intensidad de su mirada. Porque tú deseas esto tanto como yo. Su voz se volvió más grave, más áspera. Porque cada vez que huyes, algo te hace volver. Te odio, susurró ella, pero no había convicción en sus palabras. No, dijo él, con el rostro a pocos centímetros del de ella. Odias que me desees, odias que vea a través de tus muros, odias que te haga sentir segura cuando soy la última persona que debería hacerlo. Sus palabras le tocaron demasiado cerca. Ella intentó empujarlo de nuevo, pero él le agarró las muñecas y las inmovilizó por encima de su cabeza. Ahora eres mía, Evelyn, gruñó, con los labios casi rozando los de ella. Te guste o no, la reunión en el almacén iba a ser rutinaria. Evelyn se quedó detrás del hombro derecho de Luca, donde él había insistido en que se quedara. El aire cargado de pescado y sal de los muelles cercanos le arrugaba la nariz. 5 de los hombres de Luca los flanqueaban, mientras que la banda rival, los Martinellis, se situaba al otro lado del espacio vacío, con sus propios soldados colocados estratégicamente. La voz de Luca resonó en todo el almacén, suave y controlada. Las condiciones son justas. Vosotros tenéis los muelles los fines de semana. Nosotros mantenemos el control entre semana. Algo no encajaba. Evelyn lo notó en la forma en que los miembros de la banda rival no dejaban de moverse, con la mirada fija en las vigas. Antes de que pudiera advertir a Luca, se oyó el primer disparo. ¡Agáchate!, rugió Luca, empujándola detrás de una pila de cajas mientras se desataba el caos. Los disparos estallaron desde arriba. ¿Francotiradores ocultos? Esto no era una reunión, era una emboscada. El corazón de Evelyn latía con fuerza contra sus costillas mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. Los hombres de Luca respondieron al fuego con disparos precisos y mortales. A través de los huecos entre las cajas, vio a Luca moverse como un depredador, cada disparo dando en el blanco con una precisión aterradora. Una mano áspera la agarró del pelo por detrás. Gritó cuando la tiraron hacia atrás, con el frío cañón de una pistola presionando su sien. Suelta las armas, Duca. La voz pertenecía a Marco Martinelli, el jefe rival. O tu preciosa mascota morirá primero. El almacén quedó en silencio. Luca se giró lentamente, su expresión transformándose de poder controlado a algo más oscuro, algo que heló la sangre de Evelyn. 3 segundos para soltarla. La voz de Luca era mortalmente silenciosa. 1. Aquí no se hacen exigencias. Martinelli apretó el agarre. 2. Evelyn miró a Luca a los ojos. En esa fracción de segundo, lo entendió. Se quedó flácida, dejando caer su peso de repente. El movimiento inesperado hizo que Martinelli tropezara. 3. 2 disparos resonaron simultáneamente. La sangre salpicó la cara de Evelyn mientras Martinelli se derrumbaba detrás de ella. La bala de Luca había dado en el blanco entre sus ojos, mientras que uno de sus hombres había acabado con el último francotirador.
Pero Luca no había terminado. Se acercó sigilosamente a los soldados de Martinelli que se habían rendido. Su ira irradiaba a rachas. Habías tocado lo que era suyo. Lo que sucedió a continuación perseguiría los sueños de Evelyn. La violencia de Luca era precisa, calculada y absolutamente despiadada. No se limitó a matarlos. Envió un mensaje. Cada muerte era una declaración de poder, una advertencia a cualquiera que se atreviera a desafiarlo o amenazar lo que él consideraba suyo. Evelyn no podía apartar la mirada. Este era el hombre por el que había estado luchando contra su atracción, hermoso y aterrador en su brutalidad. Su traje estaba salpicado de sangre, sus nudillos en carne viva, pero su rostro permaneció inquietantemente tranquilo durante toda la carnicería. Cuando terminó, se acercó a ella con 3 largas zancadas y sorprendentemente le revisó las heridas con delicadeza. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Sáquenla de aquí, ordenó a uno de sus hombres. Llévenla a casa ahora mismo. El trayecto de vuelta a su mansión transcurrió como una nebulosa. Las manos de Evelyn no dejaban de temblar, pero no sabía si era por el miedo o por la adrenalina. La imagen de la furia controlada de Luca no dejaba de repetirse en su mente. La forma en que se había transformado de hombre de negocios a asesino en cuestión de segundos, todo porque alguien la había amenazado. En la mansión, Luca llegó poco después, con otra ropa, pero con la misma energía peligrosa. La encontró en el estudio, paseándose de un lado a otro. «No saldrás de esta casa sin mi permiso», le ordenó. Su voz no admitía réplica, no hasta que haya acabado con el resto de su organización. Evelyn asintió, sorprendiéndose a sí misma con su obediencia, pero había visto lo que les pasaba a los que se le oponían. Más que eso, había visto hasta dónde era capaz de llegar para proteger lo que consideraba suyo. Lo vio alejarse con paso firme, los hombros rígidos por la violencia controlada, y sintió que algo cambiaba en su interior. El hombre que acababa de salvarle la vida era el mismo que podía acabar con ella. Y, de alguna manera, eso lo hacía aún más peligroso para su corazón que para su vida. El estudio estaba en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea y el suave tintineo del hielo en la copa de Luca. Tras la masacre del almacén, la tensión se palpaba en el aire. Evelyn se sentó en el sillón de cuero frente a él, observando cómo las llamas bailaban sobre sus rasgos afilados. «Mi padre murió cuando yo tenía 17 años», dijo Luca de repente, con voz baja y áspera. Hizo girar el líquido ámbar de su copa, con la mirada fija en el fuego. Le disparó por la espalda alguien en quien confiaba, alguien que comía en nuestra mesa y lo llamaba hermano. A Evelyn se le cortó la respiración. Nunca lo había visto así. Vulnerable, casi humano. Yo lo encontré. Los nudillos de Luca se pusieron blancos alrededor del vaso. En su estudio, muy parecido a este, había sangre por todas partes. La familia estaba sumida en el caos. Todos esperaban que me derrumbara, que huyera, que fracasara. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Maté a su asesino esa misma noche, lo localicé y le metí 3 balas en el pecho. Fue entonces cuando empezaron a llamarme el monstruo. Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, a juego con la expresión tormentosa de su rostro. Era demasiado joven para dirigir un imperio, pero la debilidad significaba la muerte. Así que aprendí. Rápido. Se volvió para mirarla, con las sombras bailando en su rostro. ¿Sabes lo que es tomar decisiones de vida o muerte antes de tener la edad suficiente para beber? Evelyn pensó en su propio hermano, Dominic, y en cómo el negocio familiar lo había cambiado. Sí, susurró. Lo sé. Los ojos de Lucas se suavizaron por un momento. Por supuesto que lo sabes. Volvió a su silla, ahora más cerca de ella. Cada amigo se convertía en un enemigo potencial. Cada amante, una posible debilidad. Confianza. Se rió con amargura. La confianza es un lujo que no me puedo permitir. ¿Por eso estás solo?, preguntó Evelyn en voz baja. Estoy solo porque es más seguro. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas.
Ya has visto lo que ha pasado hoy. Un momento de vulnerabilidad, una persona que pueden utilizar en tu contra. Su voz se apagó y ella supo que estaba pensando en cómo le habían apuntado con una pistola a la cabeza. Tu padre, le animó ella con delicadeza, deseando comprender más. Antonio Duca. El orgullo y el dolor se mezclaban en su voz. Era respetado, temido, pero también querido. Me enseñó todo. A disparar, a liderar, a inspirar lealtad, pero nunca me enseñó a estar solo. La voz de Lucas se quebró ligeramente. El silencio en esta casa después de su muerte era ensordecedor. Evelyn se encontró acercándose, atraída por la cruda honestidad de sus palabras. ¿Y tu madre? Cáncer, cuando yo tenía 12 años. Apretó la mandíbula. Todo el dinero, todo el poder no pudieron salvarla. Fue entonces cuando aprendí que hay cosas que no se pueden controlar por mucho que lo intentes. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado tácito. Luca rara vez mostraba debilidad. Sin embargo, allí estaba, compartiendo sus heridas más profundas. A veces, continuó, con una voz apenas superior a un susurro, me pregunto si estaría orgulloso o horrorizado de lo que me he convertido, las cosas que he hecho para mantener vivo este imperio. Evelyn extendió la mano, acercándola a la de él, pero sin llegar a tocarla. Sobreviviste. ¿A qué precio? Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, llenos de un dolor que nunca había visto antes. Cada muerte añade otro peso. Cada traición construye otro muro. Hasta que un día se levantó bruscamente. La vulnerabilidad se desvaneció como el humo, su expresión se endureció y la máscara de Ilstro volvió a su lugar. Este mundo no tiene cabida para la debilidad, murmuró, alejándose de ella y dejando a Evelyn sola con el peso de su confesión y la creciente conciencia de que se estaba enamorando tanto del monstruo como del hombre que había debajo. Un trueno retumbó fuera mientras Evelyn irrumpía en la oficina de Luca, con el corazón latiéndole con fuerza. Él levantó la vista de su escritorio con una expresión de sorpresa en el rostro antes de volver a ponerse su habitual máscara de control. ¿Qué soy para ti?, exigió ella, con las manos temblando a los lados. ¿Otra pieza de tu colección? ¿Otra cosa que controlar? Luca apretó la mandíbula. Se levantó lentamente de la silla, con movimientos deliberados. Sabes que no es tan sencillo. Entonces hazlo sencillo, le desafió ella, dando un paso hacia él. Porque estoy harta de estos juegos, Luca. De cómo me miras cuando crees que no te veo. De cómo me tocas como si fuera algo precioso y luego me apartas como si fuera veneno. Sus ojos se oscurecieron. Evelyn, no. Ella lo interrumpió. Quiero la verdad, toda la verdad. ¿Qué soy para ti? Luca rodeó el escritorio, su presencia llenando la habitación. ¿Quieres la verdad? Su voz era baja, peligrosa. La verdad es que he estado luchando contra esto desde el momento en que te encontré en ese apartamento. Luchando contra lo que me haces sentir, contra las cosas que me haces desear. Se pasó la mano por el pelo, la frustración evidente en cada movimiento. ¿Tienes idea de lo que me hace sentir? Verte aquí todos los días, saber que eres la hermana de Dominic, saber que desearte podría desatar una guerra. Yo nunca pedí nada de esto, replicó Evelyn. Nunca quise volver a formar parte de este mundo. Y sin embargo aquí estás. Se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Aquí estamos. Dime, susurró ella con su rebeldía desmoronándose bajo la intensidad de su mirada. Dime lo que quieres. Luca le tomó el rostro entre las manos y le acarició el pómulo con el pulgar. Te quiero, admitió con rudeza. Dios, ayúdame, pero te quiero. Cada sonrisa, cada desafío, cada momento de rebeldía, lo quiero todo. Se le cortó la respiración. Entonces, ¿por qué luchar contra ello? Porque desearte es peligroso, gruñó él. Porque cada vez que te miro, siento que pierdo el control, y el control lo es todo en mi mundo. Quizás, susurró ella, hay cosas por las que vale la pena perder el control. Algo se rompió en los ojos de Luca. La atrajo hacia él.
enredando una mano en su cabello mientras la otra rodeaba su cintura. Sus labios se estrellaron contra los de ella, hambrientos y exigentes. No fue como su primer beso, tentativo y cauteloso. Esto era necesidad pura, meses de tensión que finalmente se rompían. Evelyn se derritió contra él, sus manos agarrándose a sus hombros, mientras él la empujaba contra la pared. Su beso era posesivo, reclamándola, marcándola como suya. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Luca presionó su frente contra la de ella. «Ahora eres mía», dijo, con la voz áspera por el deseo. «Parte de mi mundo, te guste o no. No hay vuelta atrás». Evelyn lo miró, viendo tanto al monstruo como al hombre, sabiendo que se estaba enamorando de ambos. Su corazón se aceleró al darse cuenta de la verdad de sus palabras. Ya no había vuelta atrás. La mañana comenzó con explosiones. Lucas se despertó sobresaltado por el sonido de su teléfono vibrando frenéticamente. 3 de sus almacenes habían sido atacados simultáneamente. Mientras procesaba la información, apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi le crujieron los dientes. A su lado, Evelyn se movió y abrió los ojos con preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó, notando la tensión en sus hombros. «¿Tu hermano?», gruñó Luca, mientras se ponía la chaqueta del traje. «Ha hecho su jugada». La puerta del dormitorio se abrió de golpe cuando Marco entró corriendo, con el rostro sombrío. «Jefe, hemos perdido el contacto con los muelles. Los hombres de Rosie están por todas partes». El mundo de Luca se transformó en un instante. El hombre tierno que había abrazado a Evelyn durante toda la noche desapareció, sustituido por el despiadado jefe de la mafia. Sus ojos oscuros se endurecieron mientras daba órdenes por teléfono, coordinando su respuesta a los ataques. «Prepara los coches», ordenó a Marco, «y duplica la seguridad aquí. Nadie se acerque a menos de 1,5 kilómetros de esta casa». Evelyn observó cómo el caos se desataba a su alrededor. Los guardias corrían por los pasillos, con las armas visibles bajo sus chaquetas. La mansión, que normalmente era un ejemplo de poder controlado, ahora bullía de energía nerviosa. «Dominic no me haría daño», dijo ella, pero la incertidumbre se apoderó de su voz. Luca se volvió hacia ella con expresión feroz. «Tu hermano quemaría el mundo para conseguir lo que quiere, incluyéndote a ti». La agarró por los hombros con firmeza, pero sin hacerle daño. «Quédate aquí. No salgas de esta casa por ningún motivo. ¿Entendido?». Antes de que ella pudiera discutir, se oyeron disparos fuera. Los hombres de Luca gritaron y el sonido de neumáticos chirriando llenó el aire. Él maldijo, empujando a Evelyn detrás de él mientras desenfundaba su arma. «Están probando nuestras defensas», informó Marco mirando por la ventana. «Es un equipo pequeño, probablemente exploradores». El teléfono de Luca volvió a vibrar. Más malas noticias. Otro almacén atacado, esta vez con víctimas. Su imperio estaba bajo ataque. Y por primera vez en años, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Llama a Giovanni», ordenó a uno de sus hombres. «Dile que active el protocolo rojo. Cualquiera que sea leal a Rosie será eliminado esta noche». Evelyn se sobresaltó ante la frialdad de su voz. Era el lado de Luca que había intentado ignorar. El despiadado asesino que había construido su imperio sobre la sangre y el miedo. «Luca, por favor, tiene que haber otra manera». «No la hay». Su voz era definitiva, no admitía réplica. «Tu hermano quiere una guerra. Se la daré. No sobrevivirá». El día transcurrió en una confusión de violencia y estrategia. Luca coordinaba sus fuerzas desde su oficina mientras Evelyn deambulaba por la mansión como un animal enjaulado. Los informes seguían llegando. Más ataques, más pérdidas. Dominic les estaba golpeando con fuerza y rapidez, tratando de desestabilizar la operación de Luca antes de lanzar su asalto principal. Al atardecer, la tensión había llegado a un punto crítico. Evelyn observó cómo la fachada cuidadosamente controlada de Luca comenzaba a resquebrajarse. Sus órdenes se volvieron más bruscas, sus movimientos más agitados. El peso de proteger tanto su imperio como a ella estaba pasando factura.
Deberías haberme dejado en mi apartamento, dijo ella en voz baja, de pie en la puerta de su oficina. Nada de esto estaría pasando si... No, la interrumpió Luca, con voz peligrosa. No te atrevas a decir eso. Cruzó la habitación con 3 largos pasos, acorralándola contra la pared. ¿Crees que me arrepiento de haberte encontrado, de protegerte? Evelyn se encontró con su intensa mirada, con el miedo y el deseo luchando en su pecho. Creo que te estoy debilitando, dándole a Dominic una ventaja que de otra manera no tendría. Su risa fue áspera. ¿Débil? ¿Crees que preocuparme por ti me debilita? Levantó la mano para acariciar su rostro, sorprendentemente suave, a pesar de su feroz expresión. Tú me haces más fuerte, me das algo por lo que vale la pena luchar más allá del territorio y el poder. Pero cuando otra explosión sacudió la ciudad en la distancia, Evelyn sintió que su determinación flaqueaba. Se apartó de su tacto y se abrazó a sí misma. ¿A qué precio, Luca? ¿Cuántas personas tienen que morir por nuestra culpa? Vio la frustración reflejada en su rostro, la lucha entre el hombre que la deseaba y el jefe que no podía mostrar debilidad. La agarró del brazo cuando ella se dio la vuelta para marcharse, con un agarre posesivo pero no cruel. Ahora eres mía, Evelyn, le advirtió con voz baja e intensa. No lo olvides. Las cámaras de seguridad de la mansión se encendieron, mostrando el coche de Marco acercándose a las puertas. Algo no cuadraba. Luca observó las imágenes desde su oficina, tamborileando con los dedos sobre el escritorio de caoba. Marco no tenía previsto regresar hasta mañana. Déjalo pasar, ordenó Luca por la radio, pero una inquietud se apoderó de él. Evelyn se quedó junto a la ventana, observando el vehículo que se acercaba. Algo va mal, susurró, y Luca notó cómo le temblaban ligeramente las manos. El coche se detuvo y Marco salió con 3 hombres desconocidos. Antes de que Luca pudiera reaccionar, se produjo un tiroteo. Sus leales guardias cayeron uno tras otro, sorprendidos por la traición. Marco había llevado a los hombres de Rosie hasta la puerta. «Ve a la habitación del pánico», ordenó Luca a Evelyn, con voz mortalmente tranquila a pesar del caos. Buscó su arma, pero ella le agarró del brazo. «No me dejes», suplicó ella, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Vete». Él la empujó hacia el pasadizo oculto detrás de su estantería. Antonio. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Antonio, su guardia de confianza, yacía muerto en el pasillo. Marco estaba allí, con la pistola en alto, y 2 de los hombres de Rosie flanqueándolo. «Lo siento, viejo amigo». La sonrisa de Marco era fría. «Pero Dominic me hizo una oferta mejor». El mundo de Luca se redujo a un único punto de furia. «Me traicionas por dinero». Su voz llevaba la promesa de la muerte, no solo por dinero. Los ojos de Marco se posaron en Evelyn. «Ella fue mía primero. ¿Te acuerdas?» Todo sucedió a la vez. Luca se abalanzó sobre su pistola, pero los hombres de Marco fueron más rápidos. Se oyó un disparo que alcanzó a Luca en el hombro. Tropezó y en ese momento de debilidad agarraron a Evelyn. Ella luchó como una gata salvaje, pataleando y gritando. Luca. La sangre empapaba su cara camisa mientras luchaba por ponerse en pie. Los hombres de Marco lo sujetaban mientras su líder se acercaba a Evelyn con una jeringuilla. «Solo es algo para mantenerte callada, preciosa», susurró Marco, clavándole la aguja en el cuello a pesar de sus forcejeos. «Te mataré». La voz de Luca era gélida, incluso mientras veía cómo los ojos de Evelyn se cerraban. «Te haré pedazos». Marco se rió. «Puedes intentarlo, pero primero tienes que sobrevivir a la noche». Asintió a sus hombres. «Hacedlo bien, pero dejadlo respirar. Dominic quiere que sufra». La paliza que le propinaron fue brutal. Con los ojos hinchados, Luca observó impotente cómo se llevaban a Evelyn inconsciente. Su mundo daba vueltas, no por el dolor de sus heridas, sino por la agonía de haberle fallado. Cuando sus hombres finalmente lo encontraron, la mansión estaba inquietantemente silenciosa. La traición había afectado profundamente a su organización. Marco se había llevado más que a Evelyn. Había destrozado la confianza sobre la que Luca había construido su imperio. «Encontradla», ordenó con los labios ensangrentados.
rechazando la atención médica. Encontradla ahora mismo. Sus soldados leales restantes se apresuraron a obedecer. Los informes se multiplicaron. La traición de Marco era más profunda de lo que nadie sospechaba. Había comprometido los protocolos de seguridad, desactivado los sistemas de rastreo y despejado las rutas de escape. Luca se quedó de pie en su oficina destruida, ignorando el dolor que destrozaba su cuerpo. La imagen del rostro aterrorizado de Evelyn cuando se la llevaron lo atormentaba. Había prometido protegerla y había fallado. Jefe, uno de sus hombres se acercó con cautela. Hemos encontrado su rastro. Se dirigen al antiguo distrito de almacenes. Algo oscuro y primitivo despertó en Luca. El calculador hombre de negocios desapareció, sustituido por algo mucho más peligroso. Comprobó su arma, con movimientos mecánicos a pesar de sus heridas. Reúne a todos los hombres disponibles, ordenó. No me importa lo que cueste. Vamos a recuperarla. La noche se extendía ante él, llena de promesas y violencia. Había perdido el control, había perdido el poder que había mantenido con tanto cuidado. Todo porque se había permitido preocuparse, amar. Pero al adentrarse en la noche, con la venganza ardiendo en sus venas, Luca se dio cuenta de que no se arrepentía de ningún momento que había pasado con ella. Ella era suya, y destrozaría a cualquiera que se atreviera a quitársela. El distrito de los almacenes se alzaba ante él, un laberinto de edificios abandonados y sueños rotos. El SUV negro de Luca atravesó la oscuridad, con los nudillos blancos contra el volante. La sangre de sus heridas anteriores se había secado en su costoso traje, pero no sentía nada excepto la ardiente necesidad de llegar hasta ella. Jefe, hemos confirmado la ubicación de Evelyn. Su lugarteniente habló desde el asiento del pasajero. Tercer almacén desde el este. Fuerte presencia de guardias. Luca apretó la mandíbula. ¿Cuántos? Al menos 20 hombres. Marcos trajo refuerzos. El todoterreno se detuvo con un chirrido. Detrás de ellos, otros 3 vehículos transportaban a sus soldados más leales. Eran los hombres que se habían mantenido a su lado tras la traición, en los que confiaba para ayudarle a reducir este lugar a cenizas. Sin piedad, ordenó Luca, comprobando sus armas. Cualquiera que se interponga entre ella y yo muere. El primer disparo vino de un francotirador en la azotea. Los hombres de Luca respondieron con fuego preciso. Años de entrenamiento se reflejaban en su coordinación. La noche estalló en disparos y caos. Luca se movía como una fuerza de la naturaleza. Cada disparo daba en el blanco. Su herida en el hombro gritaba de dolor, pero él siguió adelante. 2 de los hombres de Rossi se abalanzaron sobre él. El primero recibió una bala entre los ojos. El segundo consiguió acercarse lo suficiente como para que Luca viera el miedo en sus ojos antes de correr la misma suerte. «¡Despejen el perímetro!», gritó Luca, avanzando hacia el almacén. El cristal se rompió sobre sus cabezas mientras sus hombres se enfrentaban a los enemigos en varios niveles. Dentro del almacén había un laberinto de contenedores de transporte y maquinaria vieja, perfecto para una emboscada. El instinto de Luca, agudizado por años en este mundo brutal, lo mantuvo con vida mientras las balas silbaban a su alrededor. Una voz familiar resonó en el espacio. «Deberías haberte quedado abajo, Luca». Las burlas de Marco se superponían a los disparos. La rabia recorrió las venas de Luca. Vio un movimiento a su izquierda y disparó sin dudar. Un cuerpo cayó, pero no era Marco. «Nunca fuiste digno de ella», continuó Marco. «Ella se merece a alguien que pueda protegerla». Al igual que él, la voz de Luca era mortalmente tranquila mientras avanzaba. Una rata que traiciona a sus amigos por dinero. Aparecieron más hombres de Rossi, pero la furia de Luca lo hacía imparable. Cada disparo, cada movimiento lo acercaba más a Evelyn. Los cadáveres cubrían su camino, testimonio de su determinación. Entonces oyó su grito. El sonido lo atravesó como un cuchillo. Siguiendo su voz, Luca irrumpió por una puerta en lo que parecía una antigua oficina. Marco estaba allí, usando a Evelyn como escudo, con la pistola apuntando a su sien. «Detente ahí», advirtió Marco. Luca observó la escena,
El rostro de Evelyn estaba manchado de lágrimas, pero desafiante. Incluso ahora mostraba más fuerza que miedo. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos. Confianza, comprensión, amor. Eres patético, Marco. La voz de Luca resumaba desprecio. Usar a una mujer como escudo. ¿En eso te has convertido? Cállate. La mano de Marco tembló ligeramente. Yo la amé primero. Era mía antes de que tú la tomaras. Nunca fui tuya. Evelyn escupió, luchando contra su agarre. Luca vio su oportunidad cuando la atención de Marco vaciló por una fracción de segundo. El disparo fue perfecto, atravesó limpiamente el hombro de Marco, lo que le hizo soltar a Evelyn y dejar caer su arma. Ella no dudó. En cuanto quedó libre, Evelyn clavó el codo en el hombro herido de Marco y corrió hacia Luca. Marco intentó alcanzar su arma caída, pero Luca fue más rápido. Sonaron dos disparos más y Marco se derrumbó, agarrándose las piernas. Luca empujó a Evelyn detrás de él, protegiéndola con su cuerpo mientras se acercaba a su antiguo amigo. Marco lo miró, con el miedo sustituyendo por fin a su arrogancia. «Por favor», suplicó. «Éramos como hermanos. Los hermanos no se traicionan entre sí». La voz de Luca era gélida. Levantó su arma por última vez. «Luca». La suave voz de Evelyn lo detuvo. Ella le tocó el brazo con delicadeza. «Estás sangrando». El mundo se redujo a su presencia. Luca se volvió, contemplando su rostro, sus ojos, el hecho de que estuviera a salvo. Su mano tembló al tocarle la mejilla. «Nada más importa», susurró con fiereza. «Nada más que tú. Te protegeré hasta mi último aliento, Evelyn. Nadie volverá a hacerte daño jamás». El almacén quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Marco y el sonido lejano de las sirenas. La sangre se acumulaba debajo de él, donde yacía en el suelo de hormigón, con las piernas inutilizadas por los precisos disparos de Luca. Evelyn estaba detrás de Luca, con la mano aún descansando suavemente sobre su brazo, mientras él mantenía su arma apuntando a su antiguo mejor amigo. 20 años. La voz de Luca era inquietantemente tranquila. 20 años de amistad, Marco. Crecimos juntos, luchamos juntos. Te confié todo. La risa de Marco era amarga, teñida de dolor. Todo excepto ella. Sus ojos se posaron en Evelyn. Nunca pudiste compartir lo que más importaba, ¿verdad, Luca? Las luces del almacén proyectaban sombras duras sobre el rostro de Luca mientras se acercaba a Marco. Esto no tiene que ver con Evelyn. Tiene que ver con la lealtad. ¿Lealtad? Marco escupió sangre al suelo. Hablas de lealtad mientras te pavoneas con la hermana del enemigo, el gran Luca Duca caído por una cara bonita. Evelyn se tensó detrás de Luca, pero permaneció en silencio. Esa no era su batalla. Te lo di todo, continuó Luca, perdiendo ligeramente el control. Poder, posición, respeto. Eras mi hermano en todo menos en la sangre. Yo era tu sombra. La voz de Marco resonó en el espacio vacío. Siempre el segundo mejor, siempre siguiéndote los pasos. Y entonces aparece ella. Señaló a Evelyn con la barbilla. Y de repente estás dispuesto a arriesgar todo lo que hemos construido. ¿Por qué? Por amor. El dedo de Luca apretó el gatillo. Vendiste información a Rossi, pusiste en peligro a toda mi organización. ¿Cuántos de nuestros hombres murieron por tus celos? ¿Tus hombres? Marco lo corrigió, con una sonrisa cruel en los labios. Siempre fueron tus hombres, igual que ella siempre iba a ser tuya. Se movió, haciendo un gesto de dolor. ¿Quieres saber algo gracioso, Luca? Ella nunca me miró como te mira a ti. Incluso antes, cuando estábamos juntos, yo solo era un sustituto. Evelyn dio un paso adelante, con voz firme a pesar de la tensión. Eres patético, Marco. Esto no tiene que ver conmigo, y lo sabes. Lo traicionaste porque no podías soportar ser el segundo. Los ojos de Marco se oscurecieron. No sabes nada de mí, cariño. ¿De nosotros? De lo que hemos pasado. Sé lo suficiente, respondió ella. Sé que no eres ni la mitad de hombre que él. Luca observó el intercambio, con el rostro impasible, pero la mente a 1000 por hora.
Años de amistad, de confianza, de secretos compartidos y sangre derramada, todo ello envenenado por la traición. El peso de lo que había que hacer le oprimía como si fuera algo físico. Los Ross se están moviendo contra el territorio oriental, dijo Marco de repente, con un tono de voz desesperado. Puedo decirte cuándo y dónde. Déjame arreglarlo, hermano. No me llames así. Las palabras de Luca cortaban como el acero. Perdiste ese derecho cuando te volviste contra mí. ¿Por ella? La desesperación de Marco se convirtió en ira. Ella destruirá todo lo que has construido, Luca. Es sangre Rossi. Es lo que hacen. Luca se movió con la velocidad del rayo, presionando el cañón de su pistola bajo la barbilla de Marco. Elige tus próximas palabras con cuidado. Podrían ser las últimas. El silencio se extendió entre ellos, cargado con años de amistad convertidos en cenizas. Los ojos de Marco, antes brillantes de lealtad y hermandad, ahora no contenían más que un resentimiento amargo. Entonces mátame, susurró. Demuéstrame que tengo razón. Muéstrale exactamente qué tipo de monstruo eres. Evelyn observó cómo Lucas se quedaba paralizado, con la pistola firme bajo la barbilla de Marco. Podía ver la lucha en su rígida postura, la forma en que su mano libre se cerraba a su lado. Este era el precio de amarlo, de verlo navegar por un mundo construido sobre la violencia y la traición, donde la misericordia era debilidad y la confianza un lujo que pocos podían permitirse. Para mí ya estás muerto, dijo Luca finalmente, bajando el arma. El hermano que conocía murió en el momento en que nos traicionaste. La risa de Marco fue hueca. ¿Nosotros? No hay ningún nosotros, Luca. Solo hay poder y aquellos demasiado débiles para tomarlo. Yo elegí el poder. Las palabras flotaban en el aire como veneno, marcando la muerte definitiva de su amistad. 2 décadas de confianza y lealtad se habían hecho añicos, sin posibilidad de reparación. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas de la oficina de Luca mientras él miraba fijamente la nota manchada de sangre que tenía en las manos. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el papel y leía el mensaje de nuevo. La familia debe permanecer con la familia. Ella pertenece a nosotros, no a ti. El reloj no se detiene, Duca. Las palabras estaban escritas en rojo, no con tinta, sino con sangre. Junto a ellas había un trozo de tela rasgado del vestido favorito de Evelyn, también manchado de rojo. El movimiento característico de Dominic Rossi, enviar trozos de lo que planeaba destruir. Luca apretó la mandíbula mientras miraba al otro lado de su escritorio a Antonio, su capitán de mayor confianza. ¿Cómo ha podido pasar esto por nuestra seguridad? Han encontrado formas de sortear nuestro perímetro, respondió Antonio con expresión sombría. Los hombres de Rossi se están volviendo más atrevidos. Están poniendo a prueba nuestras defensas, buscando puntos débiles. Y Evelyn está a salvo en su habitación, jefe. Doble guardia en su puerta, tal y como ordenaste. Lucas se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, sus hombres patrullaban los terrenos de su finca, armados y alerta. Pero no era suficiente. Dominic lo había dejado claro con su mensaje. La puerta se abrió y Evelyn entró, con el rostro pálido pero decidido. Me enteré de la nota. Lucas se volvió. Su expresión se suavizó ligeramente al verla. Llevaba un sencillo vestido negro, su cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. Incluso ahora, con el peligro acechando, se comportaba con una fuerza tranquila. No deberías estar aquí, dijo, pero no había verdadera fuerza detrás de sus palabras. Es mi hermano, Luca. Evelyn se acercó, con la mirada fija en la nota manchada de sangre. Sé cómo piensa, cómo actúa. Esta no es tu lucha. Se convirtió en mi lucha en el momento en que amenazó lo que es mío. Ella lo miró fijamente a los ojos. Ahora eres mío tanto como yo soy tuya. Antonio se movió incómodo, pero Luca levantó una mano antes de que pudiera hablar. Déjanos solos. Una vez a solas, Luca cruzó la habitación hacia Evelyn y le puso las manos sobre los hombros. Tu hermano no parará hasta conseguir lo que quiere. Entonces tendremos que detenerlo primero. Su voz era acero envuelto en seda. No puedes seguir a la defensiva, Luca.
Él seguirá atacando, seguirá probando hasta encontrar la manera de abrirse paso. Luca apretó ligeramente el agarre. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Ir tras Dominic significa la guerra. Una guerra sangrienta entre nuestras familias. Ya estamos en guerra. Ella levantó la mano y le tocó la cara. La única diferencia es que él es el único que lucha para ganar. La verdad de sus palabras le golpeó con fuerza. Había estado tratando de protegerla, de mantener la violencia a raya. Pero Dominic lo había hecho imposible con su mensaje. La sangre en ese papel no era solo una amenaza, era una promesa. Luca se acercó a su escritorio y pulsó un botón de su teléfono. Que vengan todos aquí, ahora mismo. En cuestión de minutos, sus principales lugartenientes entraron en la oficina. Se colocaron en semicírculo, con el rostro sombrío, esperando sus órdenes. Eran hombres que habían matado por él, muerto por él, construido un imperio con él. Ahora les pedía que lo arriesgaran todo. Dominic Rossi cree que puede amenazar lo que es mío. La voz de Luca llenó la habitación, fría y peligrosa. Cree que puede enviar mensajes escritos con sangre y esperar que me doblegue. Cogió la nota y la aplastó con el puño. Está a punto de aprender exactamente por qué la gente teme el nombre de Duca. Sus hombres se enderezaron y llevaron las manos a sus armas. Conocían ese tono. Significaba que correría la sangre. Y pronto. Se acabó jugar a la defensiva, continuó Luca, rodeando con los brazos la cintura de Evelyn. A partir de este momento, le llevaremos la lucha a él. Quiero que se ataque cada propiedad, cada negocio, cada aliado que tenga. Sin piedad, sin tregua. Acabemos con esto de una vez por todas. La habitación crepitaba de tensión mientras sus hombres asintieron con la cabeza, con el rostro marcado por una determinación implacable. Ya le habían seguido al infierno antes, lo volverían a hacer. Evelyn se inclinó hacia él, con voz suave pero firme. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Luca la miró, viendo no solo a la mujer que amaba, sino la fuerza que lo había atraído hacia ella desde el principio. Ella no le estaba pidiendo que se contuviera, que fuera menos de lo que era. Le estaba pidiendo que fuera más, que luchara, no solo con violencia, sino con todo lo que tenía. El aire nocturno crepitaba de tensión mientras la comitiva de todoterrenos negros de Luca avanzaba silenciosamente por las calles hacia la finca de Dominic. Dentro del vehículo que iba en cabeza, Luca revisó sus armas por última vez, con movimientos precisos y controlados. El peso de su arma le resultaba familiar en las manos, pero esta noche era diferente. Esta noche no se trataba solo de negocios, era algo personal. 3 minutos, dijo Antonio desde el asiento del conductor en voz baja. Luca asintió con la cabeza, mirando a los hombres de su vehículo. Sus rostros estaban tensos, concentrados. Sabían lo que se avecinaba. La radio crepitaba con las últimas noticias de los otros equipos posicionados alrededor del complejo de Dominic. Todo estaba en su sitio. La finca se alzaba ante ellos. Una fortaleza de piedra y acero protegida por altos muros. Las luces de seguridad barrían los cuidados jardines y guardias armados patrullaban el perímetro. Dominic lo estaba esperando, pero ni siquiera la preparación lo salvaría esa noche. Ahora, ordenó Luca. La noche estalló en caos. Explosiones simultáneas sacudieron los muros exteriores cuando los equipos de Luca irrumpieron desde múltiples puntos. Las luces de seguridad se apagaron cuando su equipo técnico cortó la energía, sumiendo el complejo en una oscuridad solo rota por los destellos de los cañones y el resplandor naranja de los incendios. Luca avanzó con su equipo a través de la brecha, su arma ya cobrando sus primeras víctimas. Los guardias cayeron antes de poder levantar sus armas, pero venían más. El aire se llenó de disparos y gritos cuando los hombres de Dominic se dieron cuenta de que estaban siendo atacados. «¡Adelante!», gritó Luca, dirigiendo a sus hombres hacia la casa principal. Los cadáveres cubrían el suelo. Algunos eran de Dominic. La sangre empapaba el césped perfectamente cuidado, tiñendo de rojo el rocío. Una ráfaga de disparos los obligó a refugiarse detrás de una fuente de piedra. El agua salía a borbotones de los agujeros de bala,
creando una niebla carmesí en el aire. Luca hizo una señal a sus hombres y estos respondieron con fuego preciso y coordinado. Más hombres de Dominic cayeron. Dentro de la casa, la lucha se volvió cercana y personal. Había que registrar todas las habitaciones, comprobar todos los rincones. Luca se movía con fría eficiencia, con el dedo en el gatillo firme. Ya había hecho esto antes, pero nunca con tal determinación, con tal rabia ardiendo en su pecho. Jefe, segunda planta despejada, llegó el informe a través de su auricular. Sótano seguro, confirmó otra voz. Pero Dominic no estaba. ¿Dónde se escondía ese cabrón? Una explosión sacudió el ala este y la radio de Luca crepitó. Jefe, se dirige al garaje. Luca corrió dejando huellas de sangre con sus botas en los suelos de mármol. Irrumpió por una puerta lateral justo a tiempo para ver a Dominic corriendo hacia un coche que le esperaba rodeado de sus guardias personales. ¡Rossi! La voz de Luca resonó en el garaje. Dominic se giró, con el rostro deformado por el odio. Sus hombres abrieron fuego, obligando a Luca a lanzarse detrás de un pilar de hormigón. El tiroteo era ensordecedor en el espacio cerrado, con las balas rebotando en las paredes y los coches. Luca se movió rápidamente, derribando a los guardias de Dominic uno por uno. Sus propios hombres se unieron a la lucha y pronto solo quedó Dominic, acorralado entre dos vehículos. «¡Se acabó, Dominic!», gruñó Luca, avanzando con su arma en alto. «¿Crees que esto cambia algo?». Dominic escupió sangre, apuntando con su propia arma a Luca. «No eres más que un impostor y mi hermana». La mención de Evelyn hizo que algo se rompiera en el pecho de Luca. Su rostro apareció en su mente. Su fuerza, su confianza en él. Este hombre, su propio hermano, había intentado destruir eso. Dominic apretó el gatillo, pero Luca fue más rápido. Su primer disparo alcanzó a Dominic en el hombro, haciéndolo girar. El segundo le dio en la rodilla, derribándolo al suelo. El tercero, dirigido directamente a su corazón, acabó con él. Dominic Rossi, el hombre que había amenazado todo lo que Luca apreciaba, yacía muerto en un charco de sangre cada vez mayor. El garaje quedó en silencio, salvo por los lejanos sonidos de los disparos, mientras se eliminaban los últimos focos de resistencia. Luca se quedó de pie junto a su enemigo caído, respirando con dificultad, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. La victoria le parecía vacía de alguna manera, empañada por la certeza de que esto era solo el principio. El vacío de poder que crearía la muerte de Dominic traería nuevas amenazas, nuevos enemigos. Pero mientras miraba el cuerpo de Dominic, Luca supo que los enfrentaría a todos. Por ella, por ellos, sin importar el coste. El viaje de vuelta a su mansión fue silencioso. La sangre manchaba la camisa blanca de Luca, y sus nudillos aún estaban en carne viva por la pelea. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia su teléfono, donde le esperaba el mensaje de Evelyn. «¿Estás bien?». 3 simples palabras que lo decían todo. Amanecía cuando finalmente cruzó la puerta principal. La mansión parecía diferente ahora, más cálida a pesar de la violencia que acababa de tener lugar. Evelyn estaba de pie en la sala de estar, envuelta en uno de sus suéteres, con su cabello oscuro cayendo suelto sobre sus hombros. Cuando sus miradas se cruzaron, el peso de todo lo que había sucedido se abatió sobre él. «Estás herido», susurró ella acercándose a él. Luca le agarró la muñeca antes de que pudiera tocarlo, con un gesto suave pero firme. «Tenemos que hablar». Ella asintió y lo siguió hasta su estudio. La habitación aún olía a cuero y whisky, pero algo había cambiado. Las barreras que había construido a su alrededor se estaban derrumbando y por una vez no quería impedirlo. «Tu hermano», comenzó él. «Lo sé», lo interrumpió ella con voz firme. «Lo sentí en el momento en que ocurrió». Luca se acercó más y le rodeó la cintura con las manos. Ella no se apartó. «No voy a disculparme por lo que hice. Él lo habría destruido todo. Todo». Sus ojos buscaron el rostro de él. «¿O solo a nosotros?». «A ambos». Su pulgar le acarició el pómulo, mojándose con lágrimas que ella no se había dado cuenta de haber derramado. «He construido mi imperio sobre sangre y lealtad, Evelyn. He quitado vidas sin dudarlo.
He destruido familias y aplastado a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Hizo una pausa, con sus ojos oscuros intensos. Pero contigo, todo cambió. Ella tembló bajo su tacto, pero no apartó la mirada. ¿Cómo? Porque por primera vez no solo estoy protegiendo mi territorio o mi poder. Estoy protegiendo algo que importa, algo real. Su voz se volvió más grave, más áspera. Te amo, Evelyn. Me consume, me cambia, y ya no quiero luchar contra ello. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Luca continuó, con palabras que transmitían una verdad que nunca antes había compartido. Sé lo que te estoy pidiendo. Esta vida, mi vida, es peligrosa. Siempre habrá enemigos, siempre habrá amenazas, pero te juro que nadie volverá a hacerte daño. Cada respiro que tome, cada movimiento que haga será para mantenerte a salvo. Sus manos enmarcaron el rostro de ella. Elígeme, Evelyn. Elígenos. Déjame demostrarte que, incluso en esta oscuridad, juntos podemos encontrar la luz. Las lágrimas caían ahora libremente, recorriendo sus mejillas. Mataste a mi hermano, susurró ella. Sí, él no se apartó de la verdad, y lo volvería a hacer para protegerte. Así soy yo, Evelyn. No voy a fingir ser otra cosa. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia él. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Intenté con todas mis fuerzas no enamorarme de ti. Me dije a mí misma que eras peligroso, que amarte me destruiría. Abrió los ojos y los miró con sorprendente claridad. Pero ya te amo, Luca. Dios, ayúdame. Amo cada parte oscura y peligrosa de ti. Luca la atrajo hacia él, apoyando la frente contra la de ella. Sus respiraciones se mezclaron en el espacio entre ellos. Sus corazones latían al unísono. Las manos de ella se aferraban a la camisa de él, sin importarle la sangre. Solo necesitaba tenerlo más cerca. Te amo, repitió con más fuerza esta vez. Te elijo a ti, Luca. A ti por completo. Él capturó sus labios con los suyos, vertiendo cada gota de pasión y promesa en el beso. Ella se derritió contra él, devolviéndole con la misma intensidad. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, el mundo se sentía diferente, más claro, más seguro. Se quedaron allí, envueltos en los brazos del otro, mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas del estudio. El peso de sus decisiones, la magnitud de su amor y la realidad de su mundo se posaron a su alrededor como un pesado manto. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la mansión, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol. Evelyn se encontraba de pie junto a la ventana del estudio de Luca, que iba del suelo al techo, trazando patrones invisibles con los dedos sobre el frío cristal. Su reflejo mostraba el impacto de los recientes acontecimientos, con ojeras bajo los ojos y un tono pálido en su tez, normalmente vibrante. Detrás de ella, Luca trabajaba en su escritorio y el suave rasguño de su pluma sobre el papel era el único sonido que rompía el silencio. Había estado ocupándose de las consecuencias de la caída de Dominic, reestructurando territorios y consolidando alianzas, pero su atención se desviaba constantemente hacia Evelyn al observar cómo parecía encerrarse más en sí misma cada día que pasaba. No has comido, dijo con voz profunda, suave pero firme. Evelyn no se ha convertido. No tengo hambre. Lucas dejó la pluma, se levantó y cruzó la habitación a zancadas. Se detuvo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, pero sin tocarla. Háblame. Ella apoyó la frente contra el cristal y cerró los ojos. ¿Qué hay que decir? Mi hermano está muerto. Mi antigua vida se ha acabado. ¿Y ahora? Añadió, con la respiración empañando la ventana. Y ahora estás a salvo, concluyó Luca, posando las manos sobre sus hombros. Ella soltó una risa amarga. ¿A salvo? ¿En este mundo? Se volvió hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Ayer vi a 2 de tus hombres arrastrar a alguien al sótano. Oí los gritos. Luca, ¿eso es lo que tú llamas seguridad? Él apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada.
Son negocios, es violencia, replicó ella. Es muerte, sangre y miedo. Todo lo que intenté escapar cuando dejé a mi familia. Se abrazó a sí misma, sintiendo de repente frío a pesar del cálido sol matutino. Me convertí en criada para tener una vida normal, para despertarme sin preguntarme si alguien a quien amo moriría ese día. La expresión de Lucas se suavizó y una rara vulnerabilidad se reflejó en sus rasgos. Se acercó a ella y esta vez ella no se resistió cuando él la atrajo hacia sus brazos. Sé cómo es esta vida, Evelyn. La he vivido, la he respirado, he sangrado por ella. Pero contigo, le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Contigo, quiero construir algo diferente. ¿Cómo? Su voz se quebró. Tu mundo no permite lo diferente. Mi mundo permite lo que yo digo que permite. Su pulgar le secó una lágrima que se le había escapado. Sí, siempre habrá violencia, siempre habrá enemigos, pero tú no tienes por qué verlo. No tienes por qué formar parte de ello. Ella negó con la cabeza. Ya formo parte de ello. En el momento en que me enamoré de ti, pasé a formar parte de todo lo que eres. Él la abrazó con más fuerza. Entonces, déjame protegerte. Déjame darte la seguridad que necesitas mientras yo me encargo de la oscuridad. ¿Y qué pasa cuando la oscuridad te sigue a casa? Ella le agarró la camisa con los dedos. ¿Qué pasará cuando alguien decida volver a hacerte daño a través de mí? Morirán. Su voz seguía siendo firme. Cualquiera que intente hacerte daño, cualquiera que siquiera lo piense, no sobrevivirá. No es una amenaza, Evelyn, es una promesa. Ella estudió su rostro y vio la absoluta convicción en sus ojos oscuros. Este era el hombre del que se había enamorado. Peligroso, poderoso, pero con un corazón que latía solo para ella. No quiero perderme en este mundo, susurró ella. No lo harás. Él presionó su frente contra la de ella. Porque estaré aquí para recordarte quién eres, mi luz en toda esta oscuridad. Evelyn cerró los ojos, respirándolo. El aroma de su colonia mezclado con cuero y algo único en él llenó sus sentidos, estabilizándola. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que pase lo que pase, por muy oscuro que se ponga todo, siempre serás sincero conmigo. Sin secretos, sin mentiras para protegerme. Necesito saberlo todo si quiero sobrevivir en este mundo. Lucas se apartó ligeramente, con la mirada intensa mientras consideraba sus palabras. Finalmente, asintió. Sin secretos, sin mentiras. Lo sabrás todo, lo bueno y lo malo. Evelyn observaba cómo Luca dirigía su imperio desde detrás de su escritorio de caoba. Tenía los hombros rectos y una presencia imponente mientras hablaba con su segundo al mando sobre la reorganización de territorios. Las últimas semanas lo habían cambiado todo. No solo su mundo, sino también el lugar que ella ocupaba en él. El West Side necesita un control más estricto, dijo Luca, con esa voz autoritaria que ella ya conocía bien. Duplica las patrullas, aumenta nuestra presencia en los negocios del barrio. De pie junto a la ventana, Evelyn estudió los papeles que tenía en las manos. Eran informes financieros que había estado revisando. Desde que decidió quedarse, se había negado a ser solo un adorno en su mundo. Su título en administración de empresas, el que había obtenido mientras intentaba escapar de la vida mafiosa, por fin estaba sirviendo para algo. Estas cifras no cuadran, interrumpió acercándose al escritorio de Luca. Ambos hombres se volvieron hacia ella, pero ella mantuvo la mirada fija en los documentos. Los ingresos de la empresa naviera han bajado un 20% en comparación con el último trimestre. El segundo de Luca se movió incómodo, pero Luca esbozó una pequeña sonrisa. Explíquese. Evelyn extendió los papeles sobre el escritorio, señalando líneas específicas aquí y allá. O alguien está robando o están ocultando pérdidas. En cualquier caso, tenemos que investigar. Marco, se dirigió Luca a su mano derecha. Investiga esto ahora mismo. Cuando Marco se marchó, Luca se recostó en su silla, estudiando a Evelyn con esos ojos oscuros que aún le aceleraban el pulso. Te estás volviendo buena en esto. Crecí en este mundo. ¿Recuerdas? Se sentó en el borde de su escritorio.
Es solo que antes no quería formar parte de él. Él le cogió la mano y le dibujó círculos en la palma con el pulgar. Y ahora ella entrelazó sus dedos. Ahora entiendo que huir no resuelve nada. Es mejor afrontarlo de frente. Mejorar lo que podamos. Luca la atrajo hacia su regazo y la rodeó con los brazos por la cintura. Tú me haces mejor, le susurró al oído. Más fuerte, más lúcido. Me haces más valiente, respondió ella pasando los dedos por su cabello. Menos miedo de quién soy, de dónde vengo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Uno de los soldados de Luca entró con más informes. Evelyn se levantó, pero Luca la mantuvo firme en su lugar, con un agarre posesivo pero suave. La situación en el Distrito Sur está controlada, informó el soldado. Las bandas locales han aceptado nuestras condiciones. ¿Alguna resistencia?, preguntó Luca, recuperando su tono profesional. Nada que no pudiéramos manejar. Evelyn sintió la aprobación de Luca en la forma en que sus músculos se relajaron ligeramente. Bien. Manténme informado de cualquier cambio. Después de que el soldado se marchara, Evelyn se giró en el regazo de Luca para mirarlo. Tú también has cambiado. Sabes, el antiguo Luca habría eliminado por completo a esas bandas. El antiguo Luca no tenía que rendirte cuentas, dijo él, su expresión suavizándose. No tenía a nadie que le recordara que hay mejores formas de mantener el poder que solo a través del miedo. Ella le acarició la mandíbula con el dedo. ¿Por eso sugeriste abrir el centro comunitario en ese distrito? La lealtad a través del respeto y las oportunidades dura más que la lealtad a través del miedo. Él le cogió la mano y le dio un beso en la palma. Tú me enseñaste eso. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en la oficina mientras trabajaban juntos, revisando informes y tomando decisiones que darían forma al futuro de su territorio. Evelyn se encontró adaptándose a este nuevo papel con sorprendente facilidad. Ya no era solo la criada que intentaba escapar de su pasado. Tampoco era simplemente la mujer de Luca. Se estaba convirtiendo en una fuerza propia dentro de su mundo. Al acercarse la noche, Luca cerró el último expediente. Basta de trabajo por hoy, declaró, levantándose y tirando de Evelyn para que lo acompañara. Creo que te prometí una cena. En el comedor formal de la mansión, la luz de las velas parpadeaba sobre los elegantes cubiertos. Era un marcado contraste con la violencia y los juegos de poder de su vida cotidiana. Sin embargo, parecía lo correcto. Evelyn observó cómo Luca les servía vino a ambos, con movimientos elegantes a pesar de su naturaleza peligrosa. Por nosotros, dijo, levantando su copa, por construir juntos algo mejor. Evelyn hizo chocar su copa contra la de él, por enfrentarnos a la oscuridad juntos. Los rumores comenzaron de forma sutil, como ondas en un estanque tranquilo. Evelyn fue la primera en darse cuenta de las miradas de reojo de algunos de los hombres de Luca y de las conversaciones en voz baja que se interrumpían cuando ella entraba en una habitación. Algo se estaba gestando bajo la superficie de su imperio cuidadosamente reconstruido. No les gusta la influencia que tienes, le advirtió Antonio, uno de los capitanes de mayor confianza de Luca, una tarde. Algunos de los veteranos piensan que lo estás volviendo blando. Evelyn estaba de pie en el estudio de Luca, con los dedos recorriendo el borde de su escritorio. ¿Y tú qué opinas, Antonio? Creo que son unos necios que no entienden que la evolución es necesaria para sobrevivir. Hizo una pausa, con expresión grave. Pero son necios peligrosos. La amenaza se materializó 3 días después. Evelyn estaba revisando las cuentas en la biblioteca cuando oyó el alboroto. Gritos, el sonido de cristales rotos, disparos. El corazón se le subió a la garganta. Pero los años que había pasado creciendo en una familia mafiosa le habían enseñado bien. Se movió rápidamente hacia el panel oculto detrás de la estantería, el que Luca le había mostrado, por si acaso. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Entraron 3 hombres de Luca, hombres que ella reconoció, hombres que habían cenado en su mesa. Sus rostros estaban tensos, sus intenciones eran claras por las armas que empuñaban. No es nada personal, dijo uno de ellos, avanzando hacia ella, pero el jefe tiene que recordar lo que es importante.
La mano de Evelyn se cerró alrededor del abrecartas que había sobre el escritorio. ¿Y qué sería eso, Vincent? La familia, el negocio, no una mujer que intenta cambiar las cosas. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo que los hizo saltar a todos. Luca estaba en la entrada. Su presencia llenaba la habitación como una nube de tormenta. Detrás de él entraron soldados leales, con las armas en alto. No una mujer cualquiera. La voz de Luca era mortalmente tranquila. Mi mujer, mi compañera. La lucha fue brutal, pero breve. Luca se movió con fría eficacia. Sus acciones fueron precisas y letales. Pero fueron las consecuencias las que realmente mostraron su evolución. En lugar de matar a los traidores, los hizo retener. ¿Quieren ver si me he vuelto blando? Se dirigió no solo a los hombres capturados, sino a todos los allí reunidos. ¿Creen que porque elijo construir en lugar de destruir, crear lealtad a través de algo más que el miedo, he perdido mi ventaja? Se acercó a Evelyn y le tomó la mano. Ella la apretó, sintiendo la tensión que lo recorría. Podría matarlos a todos ahora mismo, continuó. Sería fácil, incluso previsible, pero ese no es el mensaje que quiero transmitir. Su mirada recorrió la sala. El mundo está cambiando. O cambiamos con él o morimos. Evelyn no me ha vuelto blando. Me ha hecho más inteligente, más fuerte. Se volvió hacia los traidores capturados. Viviréis, pero viviréis sabiendo que cada respiro que toméis es gracias a mi misericordia y a su influencia. Trabajaréis en nuestros negocios legítimos bajo vigilancia constante. Ayudaréis a construir el nuevo orden que intentasteis destruir. El mensaje era claro. No se trataba de debilidad, sino de un tipo diferente de fuerza. Mientras se llevaban a los traidores, Evelyn observó los rostros de los hombres de Luca. Vio comprender en sus ojos, vio cómo el respeto sustituía a la duda. Más tarde, en sus aposentos privados, el control que Luca había mantenido cuidadosamente finalmente se resquebrajó. La atrajo hacia sus brazos, en un abrazo casi desesperado. Cuando oí los disparos, su voz era áspera. Si te hubiera pasado algo... Pero no fue así, lo tranquilizó ella, acariciándole el pecho con las manos. Estoy aquí. Estamos aquí. Lo que dije iba en serio, murmuró él en su cabello. Tú me haces más fuerte. El antiguo yo habría pintado las paredes con su sangre. Pero así... Ah, se apartó para mirarla. Así se envía un mensaje más poderoso. Les muestra que el cambio no significa debilidad. Evelyn lo vio entonces. El equilibrio perfecto que él había encontrado entre el jefe despiadado que necesitaba ser y el hombre en el que quería convertirse. Siempre sería peligroso, siempre sería capaz de cometer actos violentos. Pero ahora ejercía ese poder con precisión y determinación. El gran salón de baile de la mansión Duca brillaba con candelabros de cristal y dinero antiguo. Capos, subjefes y sirvientes de todos los territorios llenaban el espacio, con sus trajes caros y sus expresiones cuidadosamente controladas que enmascaraban su curiosidad. No era una reunión habitual. Luca los había convocado a todos y nadie se atrevía a negarse. Evelyn estaba de pie ante el espejo de su dormitorio, ajustándose el vestido burdeos oscuro que se ceñía a sus curvas. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se abrochaba el collar de perlas de su abuela, la única pieza que había conservado de su antigua vida. «Estás preciosa», dijo Luca detrás de ella. Ella lo miró a los ojos en el reflejo del espejo. Él estaba allí de pie, con su traje negro perfectamente entallado, irradiando poder por cada centímetro de su cuerpo. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella, volviéndose hacia él. Él le acarició la mejilla con la mano, rozándole la piel con el pulgar. Más seguro que nunca. Bajaron juntos la gran escalera, con la mano de él en la cintura de ella. La multitud se apartó ante ellos como las olas ante un barco. Susurros les seguían, algunos de admiración, otros de duda. Evelyn mantuvo la cabeza alta, recordando todo lo que la había llevado hasta ese momento. Luca la guió hasta la plataforma elevada al frente de la sala. Las copas de cristal tintinearon cuando los camareros repartieron champán. El murmullo de las conversaciones se apagó cuando Luca levantó la mano para pedir silencio.
Muchos de ustedes han cuestionado mis decisiones últimamente. Comenzó con una voz que resonaba sin esfuerzo por toda la sala. Se han preguntado si he perdido mi ventaja, si he olvidado lo que hace fuerte a nuestra familia. Su mano encontró la de Evelyn y entrelazó sus dedos con los de ella. Miren a su alrededor. Nuestros territorios se han expandido. Nuestros negocios legítimos prosperan. Nuestros enemigos nos temen más que nunca. Y a mi lado está la mujer que ayudó a que todo esto fuera posible. Evelyn sintió el peso de cientos de miradas sobre ella. Apretó la mano de Luca, sacando fuerzas de su presencia. Evelyn no es solo mi mujer, continuó Luca, con voz firme como el acero. Es mi compañera, mi igual. Se sienta a mi derecha, no por quien nació, sino por quien eligió ser. Se volvió hacia ella con sus ojos oscuros intensos. Ella nos eligió a esta familia y al hacerlo nos hizo más fuertes. Uno de los capos más antiguos dio un paso al frente, con el rostro torcido por un desdén apenas disimulado. Con el debido respeto, jefe, esto no tiene precedentes. Una mujer, especialmente una Rosie, con este tipo de poder. Sin precedentes no significa incorrecto, intervino Evelyn, con voz clara y firme. La sala quedó en un silencio sepulcral. He observado cómo lidera Luca, cómo equilibra la tradición con el progreso, cómo sabe cuándo ser cruel y cuándo ser misericordioso. Dio un paso adelante y se dirigió directamente a la multitud. Nací Rossi. Sí, sé lo que piensan que eso significa, pero yo elegí a esta familia. Elegí a Luca. Y desde entonces, todos los días he demostrado mi lealtad, no con mi nombre, sino con mis acciones. Luca le apretó la mano con orgullo. Cualquiera que cuestione su lugar me cuestiona a mí, declaró, y creo que todos sabemos cómo termina eso. La amenaza flotaba en el aire como humo. Entonces, lentamente, Antonio, el primero en aceptarla, levantó su copa hacia el jefe y su señora. Uno a uno, las copas se levantaron por toda la sala. Incluso el capo disidente, tras un momento de vacilación, levantó la suya en señal de sumisión. Mi lealtad es hacia esta familia, dijo Evelyn dirigiéndose a todos, con voz firme y convencida. Hacia Luca. Todo lo que soy, todo lo que tengo, pertenece ahora a este lugar. Cualquiera que lo dude solo tiene que mirar lo que hemos construido juntos. Luca la atrajo hacia sí, rodeándole la cintura con el brazo de forma posesiva. Por el futuro, declaró, levantando su copa. Por el futuro. La sala se hizo eco de sus palabras. Mientras la multitud comenzaba a mezclarse, aceptando la nueva realidad de su mundo, Lucas se inclinó para susurrarle al oído a Evelyn. Nunca dejas de sorprenderme. Ella se giró entre sus brazos y le miró a los ojos. Aprendí de la mejor. El mensaje quedó claro para todos los presentes. Evelyn ya no era solo la debilidad de Luca, era su fuerza. Juntos eran imparables. El sol poniente pintaba las ventanas de la mansión con tonos ámbar y dorados. Luca se paró junto a la ventana de su oficina, observando cómo los últimos rayos desaparecían detrás del horizonte de la ciudad. Su imperio se extendía ante él. Edificios, negocios y calles que se sometían a su mandato. Pero nada de eso importaba tanto como la mujer que ahora compartía su vida. El reflejo de Evelyn apareció en el cristal junto al suyo. Llevaba un sencillo vestido negro que la hacía parecer elegante y peligrosa a la vez. Su cabello caía en suaves ondas alrededor de sus hombros y el collar de diamantes que él le había regalado brillaba en su cuello. Pensando en cosas profundas, preguntó ella, deslizando su brazo alrededor de su cintura. Él la atrajo hacia sí, inhalando el familiar aroma de su perfume. Solo estoy apreciando lo que hemos construido juntos. Los últimos meses los habían transformado a ambos. Luca, antes frío e intocable, había aprendido a dejar que alguien traspasara sus barreras. Evelyn, que había huido de la oscuridad de su mundo, había encontrado la fuerza para aceptarlo en sus propios términos. Nunca pensé que estaría aquí, admitió ella, trazando patrones con los dedos sobre su pecho. De pie en esta habitación a tu lado, sintiéndome completa. Luca se volvió para mirarla de frente, con sus ojos oscuros intensos mientras buscaban los de ella.
Cuando te encontré aquel día golpeada y destrozada en tu apartamento, supe que algo había cambiado, pero no sabía cuánto. Ella sonrió recordando lo lejos que habían llegado. Estabas tan enfadado, tan protector. Pensé que eras otro hombre más que intentaba controlarme. Y ahora su voz tenía un tono divertido. Ahora sé que eres el único hombre que realmente me ha liberado. Ella se acercó para tocarle la cara, recorriendo la fuerte línea de su mandíbula. Al aceptar todo de mí, la fuerza y la debilidad, la luz y la oscuridad, las luces de la ciudad comenzaron a brillar afuera, creando un telón de fondo de estrellas detrás de ellos. El imperio de Luca estaba tranquilo esa noche, en paz como no lo había estado en meses. Las guerras habían terminado. Las traiciones se habían resuelto. Por fin podían respirar. Quiero enseñarte algo, dijo Luca, llevándola a su escritorio. Sacó una gruesa carpeta y se la entregó. Dentro había documentos, escrituras de propiedad, contratos comerciales, extractos bancarios. Todos ellos con los nombres de ambos. ¿Qué es esto?, preguntó ella, aunque ya lo sabía. Todo lo que poseo ahora también es tuyo, dijo él simplemente. Socios iguales, recuerda, en los negocios y en la vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Viniendo de Luca, no se trataba solo de dinero o poder. Era confianza en su forma más pura. Para un hombre que había construido su imperio sobre el control y la precaución, compartirlo todo era la máxima declaración de amor. El poderoso Luca Duca compartiendo su reino, bromeó ella, tratando de aligerar el momento. ¿Qué dirían tus enemigos? La atrajo hacia él, con un gesto posesivo pero tierno. Dirían que soy el hombre más inteligente de la ciudad, por mantener cerca mi mayor activo. Activo. Ella arqueó una ceja. Socia, corrigió él, rozando con los labios su sien. Reina en igualdad de condiciones. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Evelyn nunca había querido ser la reina de nadie. Nunca había buscado el poder ni el control. Pero allí, junto a Luca, comprendió que la verdadera colaboración no tenía que ver con el dominio. Tenía que ver con el equilibrio. Pase lo que pase, dijo ella, lo afrontaremos juntos. Él le enmarcó el rostro con las manos y le secó con los pulgares las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que habían caído. Juntos, asintió él. Sin más huidas, sin más dudas. Solo nosotros, construyendo algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos podría crear por separado. La noche los envolvía como un manto de terciopelo, mientras la ciudad a sus pies continuaba su interminable danza de luces y sombras. Pero allí, en ese momento, nada de eso importaba. Habían encontrado la paz en el lugar más inesperado, en los brazos del otro, en el corazón de un mundo que debería haberlos destruido a ambos. Lucas se inclinó, y sus labios se encontraron en un beso que contenía toda la ternura y la pasión de su viaje juntos. Era una promesa sellada en la quietud de su santuario de que, fueran cuales fueran las tormentas que les esperaran, las superarían juntos. Espero que te guste esta historia. Por favor, comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué lugar del mundo la estás viendo. Que tengas un maravilloso